Estimados amigos, bienvenidos a una edición más de Tertulia Literaria. El día de hoy, en nuestro viaje por el mundo de las letras, vamos a realizar un homenaje al gran escritor de Portugal, José Saramago. Para ello, contamos con la valiosa participación de una excelente invitada. Ella es la señora Iliana Restrepo, que desde Colombia tiene la gentileza de acompañarnos y con ella comentaremos acerca de este gran escritor. Le damos desde ya la bienvenida a la señora Iliana Restrepo. Muchísimas gracias, María, por volverme a invitar. Ya había estado aquí 2 veces. Me alegra mucho de estar de nuevo con ustedes. Al contrario, muchas gracias a ti por proporcionarnos tu valioso tiempo y también muy oportunos aportes que nos vas a brindar el día de hoy. Para hablar antes propiamente del invitado de honor del día de hoy, como les mencioné, José Saramago, les voy a comentar brevemente porque la señora Iliana Restrepo tiene un amplio currículo vitae, pero por el factor tiempo voy a dar algunos de los alcances acerca de su vasto e importante currículo vitae. La señora Iliana Restrepo Hernández, ella es de Colombia, diplomada en gestión cultural por la Universidad de Cartagena, profesional en estudios literarios de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Además es magíster en e-learning y redes sociales de la Universidad Internacional de La Rioja. Es magíster en escritura creativa en la Universidad de Salamanca, España. También trabajó durante más de 10 años en el sector turismo en Cartagena de Indias. Asimismo, ha sido gerente del Colegio del Cuerpo, fue directora de la Escuela de Verano y del área de internacionalización en la Universidad Tecnológica de Bolívar y directora de Relaciones con el medio de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. También ha sido docente de comunicación oral y escrita en el Colegio Mayor de Bolívar. Asimismo, ha sido columnista del periódico Universal de Cartagena y de la revista Semana, entre otros importantes logros de nuestra invitada de hoy, la señora Iliana Restrepo Hernández, desde Colombia. Bien, Iliana, vamos a comentar, si te parece, un poco sobre la biografía de el invitado que hoy nos reúne, que es el gran escritor José Saramago. Entonces, te agradecería que nos des unas pinceladas acerca de la infancia, ¿no? Desde su nacimiento de ese escritor, porque después, conforme vaya avanzando el programa, vamos a ver que la vida de José Saramago también se vio reflejada de alguna manera en su obra literaria. Entonces, por favor, te cedo la palabra. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Para mí es muy grato hablar de José Saramago porque José Saramago me conquistó desde la primera vez que leí una de sus obras y es un escritor que me conmueve todavía muchísimo. Lo leí por primera vez hace mucho tiempo y no sé qué tiene él, que realmente englobó muchas reflexiones que yo tenía y que fueron creciendo con las reflexiones que él propicia con su literatura. Hoy vamos a hablar entonces del hombre, de él como ser humano, como persona, y vamos a hablar de él como el escritor y hablar de su obra, ¿no? Como bien dices, hablar un poco de su obra y también de por qué es muy polémico. Fue una persona muy polémica y una persona que se puede decir cualquier cosa de él, menos que era una persona de medias tintas. Él nunca fue de medias tintas. Entonces, José Saramago nació en 1922, el 16 de noviembre, en un pueblo que se llama Acíñaga, que es un pueblito de campesinos sin tierra, muy pobres,
donde vivió su infancia. Hay una anécdota muy interesante, muy curiosa de su nombre, porque su padre se llamaba José Sousa. El Saramago no aparecía por ninguna parte. El Saramago se lo puso el registrador porque al papá de Saramago y a la familia le decían los Saramago. Y Saramago es una planta, una planta comestible que comen los pobres. Y a él le decían el Saramago, Saramago, al papá. Entonces, él dice, yo hubiese sido José de Sousa como mi padre, pero terminé siendo José Saramago en la partida de bautismo, en el registro. No era partida de bautismo, era en el registro civil. Efectivamente. Y él se dio cuenta de eso y se dieron cuenta de eso cuando fue a registrarse en la escuela primaria. ¿Sí? Cuando se fue a registrar en la escuela primaria fue que se dieron cuenta que no era José de Sousa, sino José Saramago de Sousa. Entonces se conoce siempre como José Saramago. Y ese no fue el único incidente. Después, cuando cumplió 18 años, que tuvo que sacar pues los papeles ya de registrarse, el DNI, la identificación, también se dieron cuenta que lo habían registrado con unos días de anticipación, pero eso les sirvió, o no me acuerdo si era de anticipación o posterior a la fecha real del nacimiento, pero eso les sirvió porque no tuvieron que pagar una multa, porque faltaban unos días o se habían pasado unos días de la fecha límite para poder registrarse, para poder sacar lo que aquí en Colombia llamamos la cédula de identidad. Entonces, esas son dos cosas que son muy curiosas, porque, porque es un apellido con el cual figuró toda la vida, no es realmente un apellido, Exacto. sino un, un, un apodo que le puso, que le decían a su padre y que el registrador se le dio por escribirlo en el registro de nacimiento. Es Eh, cierto. Y disculpa, si me permites interrumpirte brevemente, justo que estabas contando este episodio de por qué su nombre de pila no fue como realmente debió ser, por lo que acabas de mencionar, era también justo tanto la mamá y el papá de José Saramago eran personas de muy escasos recursos, ¿no? Y de ahí tiene que ver mucho justo lo que tú también nos acabas de detallar sobre esta planta, ¿no? Que normalmente la enlazaban con personas de escasos recursos. Entonces, todo tiene que ver en a colación y un poco también, ya después seguro tú lo vas a ampliar, pero inclusive él siempre fue buen alumno en el colegio, pero tuvo que dejar el colegio por cuestiones económicas, porque sus padres no podían exacto, con los gastos económicos, ¿no? Es eh, decir, eh, era, sí, ellos tuvieron que de sacar a José Saramago, a José, lo tuvieron que sacar del colegio porque no tenían recursos para seguir pagando la educación y necesitaban que trabajara. Entonces lo matricularon en una escuela técnica que le daba la posibilidad de en poco tiempo tener alguna profesión que hacer. Él fue excelente alumno hasta el punto que cuando tenía 12 años y los profesores lo querían muchísimo, hasta el punto que cuando tenía 12 años lo nombraron como una cosa así como el tesorero del colegio, ¿no? Y realmente se desempeñaba muy bien y adelantaba mucho en el primer curso y después hizo dos o tres cursos en uno y fue muy adelantado, pero ya cuando fue a entrar al bachillerato no pudieron seguir y fue cuando él estudió cerrajería, técnico de cerrajería. Y después salió de allí y se tuvo que emplear de cerrajero y trabajó en un taller de automóviles como cerrajero de autos. Entonces, todas esas cosas fueron una infancia, si bien no fue una infancia infeliz, porque tuvo unos padres que lo quisieron mucho y vivían en el campo, sí pasaron dificultades porque después su padre decidió que se debían ir a Lisboa porque pues pensaba que podía darles una mejor vida si se iban a la capital y él había sido soldado de artillería en la Gran Guerra, en la que nosotros llamamos la Primera Guerra Mundial y que en correcto. Europa le llaman la Gran Guerra. Y entonces se fueron en 1924, eh, decidió dejar el trabajo en el campo y trasladarse a Lisboa, que era la capital del país.
Y allí él ejerció como policía de seguridad pública, ¿sí? Era policía. Y en ese puesto no le exigían estudios porque él no sabía leer, no sabía escribir. Y entonces él no necesitaba estudios para poder ser policía, no se lo exigían y por eso pudo hacerlo. Eh, Después de los pocos meses de estar instalados, se murió su hermano, el único hermano que tuvo, que se llamaba Francisco, que era 2 años mayor que él, y, y eso fue muy duro, porque ellos en Lisboa nunca tuvieron casa propia, o por lo menos en los primeros tiempos nunca tuvieron casa propia, siempre vivieron en lo que en Colombia llamamos inquilinatos, eh, en Cartagena les decimos accesorias, que es una casa dividida en muchos cuartos donde se comparten ciertas zonas de la casa, pero que viven muchas familias. Entonces, solamente hasta que tenía 13 o 14 años, él fue que pudieron vivir en una casa para ellos solos, ¿sí? Tuvieron una casa para la familia, solamente para la familia. Y él pasaba sus vacaciones, que eso se ve reflejado en el discurso tan maravilloso que pronunció en 1998 cuando se ganó el premio Nobel. Vivió mucho tiempo en las vacaciones con sus abuelos. Se iba a pasar vacaciones, largas vacaciones con sus abuelos y fue muy feliz con sus abuelos en el campo. Allá en Asiña, vivía contentísimo con ellos y es algo que es muy bello de su relación con los abuelos en la infancia, que me recuerda la relación de niños con abuelos que casi siempre surgen, les dejan una gran huella. La relación la relación fuerte de los niños con los abuelos crecen, las personas crecen con una huella muy profunda y yo creo que eso influye muchísimo en las personas. Esa fue Efectivamente. más o menos la infancia de Saramago. Sí, y qué el término exacto, lo que quiero decir es que cómo es cuando una persona desea salir adelante, pese a la adversidad de la vida en muchos tramos, ¿no? De esta, que él pasando, si bien es cierto, su mamá y su papá fueron muy buenos con él, pero carecieron de recursos económicos. Luego pierde a su hermano y vamos a seguir después, no me quiero adelantar, que tú nos vas a comentar. Y en su vida tiene tantos acontecimientos no buenos y sin embargo él llega a ser una de las luminarias en lo que es la literatura universal e incluso algo que obvié señalarlo y que es muy importante, que es no solamente uno de los principales escritores a, a nivel mundial, sino también es ganador del Premio Nobel de Literatura, que tú bien lo acabas de señalar, ¿no? Entonces yo creo que es, que es muy importante em, ver cómo sobre la adversidad él se pudo reponer y salir adelante, ¿no? Creo que Sí, eso es y un él ejemplo para todos. en su juventud, ya después de que dejó el trabajo de cerrajero, Ajá. que estuvo durante un tiempo ahí, él tenía, trabajó durante 2 años después de cerrajero trabajó, perdón, de cerrajero trabajó 2 años, ¿sí? Y después de eso empezó a asistir a la biblioteca pública. Mientras trabajaba de cerrajero, empezó a asistir a la biblioteca pública en las noches y no tenía ninguna orientación para leer. Simplemente era la curiosidad y como su intuición de qué debía leer y qué no debía leer, pero no tuvo ninguna orientación. Y, fue una vida, digamos, dura desde el punto de vista de que tuvo que hacerse solo y de que lo que sí tenía era buenos profesores, porque inclusive cuando estudiaba cerrajería era un pensum curioso, porque además de enseñar francés, había clase de literatura, que fue ahí donde él empezó a tomarle el gusto a la literatura. Entonces, no era solamente lo técnico,
sino que tenían las humanidades también, y él empezó a darse cuenta de que eso le llamaba la atención y de que su gusto por la literatura superaba el gusto por muchas otras cosas. Qué Y fue ahí importante. donde él empezó. Él no tenía libros. En su Sí, casa no había libros, por supuesto. sí, El primer Iliana, libro qué que él importante pudo, lo que nos estás señalando, porque incluso él mañana más tarde logró ser eh, periodista y también traductor. Mira, claro, claro, eh, él después tenía necesidad de dinero, porque él se casó en 1944, muy joven, realmente, con Hilda Reis. Hilda Reis en ese momento era secretaria de los ferrocarriles nacionales de Portugal. correcto. Después fue una grabadora insigne, una artista plástica muy reconocida, y tuvieron una hija en 1947, que hoy en día tiene 77 años. Y, y realmente fue su única hija, Violante se llama, Violante Saramago. Hoy tiene 77 años y si buscan en internet encuentran fotos de Violante y es como el clon de su papá. Es igualita a su papá, idéntica, Mira claro, qué al interesante. Saramago de 70 años, ¿sí? Al Saramago que Claro. conocimos de 77 años o Ujú. 70 años. Ella es muy parecida hoy en día a lo que era Saramago, José Saramago en su momento, a la misma edad. Entonces él se divorció de ella, de Hilda Reis, pero ella después muere en 1998. Él se divorcia en 1970, pero ella muere posteriormente en 1998, ya siendo una artista plástica reconocida. Y después él duró en una relación que estuvo hasta el 1986 con una escritora portuguesa que se llamaba Isabel da Nóbrega. Y fue una relación que también tuvo importancia en la vida de Saramago. Eh, en el año en que nació Violante, fue el año en que él escribió y publicó su primer libro que se llama, se titula hoy en día, y que fue el título que él le dio en ese momento, La Viuda. Pero el tema del libro era un tema complejo para el momento, en la época, porque era el tema de una viuda que queda viuda, pero que sus deseos sexuales y sus deseos eróticos y todo se mantienen vivos. Y ella, a pesar de que era una viuda que no sabía manejar la tierra que le quedó de su marido, de su matrimonio, ella empieza a relacionarse con otras personas y siente que ella le hace falta la vida sexual y todas estos pensamientos y todo. Entonces, claro, 1947 Esos serán temas tabú eran para aquel temas tabú, entonces. sobre todo una mujer con esos sentimientos. Entonces, el Exacto. editor dijo que ese libro era bueno, pero que se debía llamar Tierra de Pecado. Y entonces el título del libro con el que salió en 1947 era Terra do Pecado. Y entonces ya después, con el tiempo, Saramago volvió a publicarla y ya la publicó con el título que él quería darle, que es La La viuda. Viuda, y se conserva hasta hoy como La Viuda. Sí, muy Después de interesante eso, también. escribió otra novela que se titula Claraboya, pero duró años ese libro sin publicarse y sin nada. Y él estaba en un momento dado eh, pensando que realmente no sabía qué decir, y llegó a pensar que él no tenía nada que decir. Y duró casi 20 años sin publicar y sin escribir absolutamente nada y, y él mismo dice que el público no lo extrañó porque él no era nadie y él realmente llegó un momento a pensar que no tenía nada que decir, que no iba a seguir escribiendo. Era una persona muy exigente con él mismo, ¿no? Muy, muy exigente, sí. Y además él quería que su obra reflejara su pensamiento realmente, ¿sí? Su manera de sentir el mundo. Y entonces, después quedó desempleado por razones políticas. Él fue un militante político muy fuerte y en 1949 se quedó sin trabajo porque él en ese momento estaba trabajando eh, en, ¿cómo se llama? Como
como, como crítico literario, como traductor, porque necesitaba dinero, entonces empezó a traducir y tradujo a escritores muy importantes. O sea, Saramago no traducía a cualquiera, era muy buen traductor y logró hacer cosas interesantes y eso le permitía tener unos ingresos adicionales. Sí, por Entonces, ejemplo, entre las traducciones que realizó a destacados escritores, como tú bien mencionas, a Tolstoy, entre sí, otros. sí, sí, fue Sí, traductor de todo esto. sí, sí, sí. Entonces, a finales de la década del 50, ya él empezó a trabajar en una editorial que se llamaba Estudios Core y era el responsable de producción. Y ahí empezó él a relacionarse con personas del mundo de la literatura. Y ahí fue donde él empezó como a entrar de nuevo en el mundo de la literatura y a, y a establecer estas relaciones amistosas con otros escritores portugueses reconocidos que eran, pues digamos, los más importantes de la época. Y ahí fue cuando empezó a publicar de nuevo. Entonces se le ocurrió y empezó a publicar poemas y publicó su poemario que se llama Posibles Poemas en el 66 y eso marcó su regreso a la literatura. Ese fue como su retorno. Después de 19 años, retornó a la literatura con la poesía. Curiosamente, después de haber escrito una novela que publicó y Claraboya que nunca se había publicado. No, Y Claraboya se publicó, creo, después póstumamente, ¿no? no, no fue póstuma, pero fue muchísimos años después. Fue Ujú. muchísimos años después. Creo que la publicaron estando él en vida todavía. No estoy segura, pero sí sé que fue muchísimos años después. Estaba guardada. No se había publicado. Y escribió crónicas de viaje, escribió otras cosas y Ensayos, realmente ¿no? ensayos. Y bueno, dejó la editorial a final de 1971 y se empleó en el Diario de Lisboa como coordinador del suplemento cultural del Diario de Lisboa. Y ahí era el editorialista. Entonces, en el 74, es un año muy importante, porque el año de 1974 fue el año en que derrocaron a, al dictador más, de las dictaduras más largas del mundo con la Revolución de los Claveles y él era muy activo, como les decía, porque él era parte del partido clandestino, del Partido Comunista, que era un partido clandestino, y luchó contra Mm. Salazar, que era el dictador, no solamente desde la literatura, sino activamente. Él participó activamente en todo lo que tenía que ver y escribía unas columnas en el diario este, de donde era opinador del suplemento cultural, en donde se llamaba Las opiniones que tenía DL. DL, nadie, pues no, es DL, DL, así se llamaba la columna. Y en abril del 75 se empezó a desempeñar como subdirector del diario de noticias matutino de Lisboa. Pero después hubo un intento de golpe en el 75 y perdió el empleo y volvió a quedar desempleado. Entonces, era muy difícil que lo volvieran a emplear porque ya todos los salazaristas querían volver a llegar al poder, hicieron un conato de golpe de nuevo, como si fueran a volver a tomarse el poder, que no les duró mucho, ¿no? Fracasó, pero Saramago decidió que él no quería seguir en Lisboa y no quería seguir en ese revolucio que había en ese momento, en ese, en esa confusión política, y decidió alejarse y se fue a un pueblo del Alentejo que se llama Lavre. Sí, estimada Eliana, si me permites, hacemos una breve pausa y retornamos con tus Claro que sí, interesantes y oportunos comentarios acerca del gran escritor José Saramago. claro que sí. Ya volvemos.